Pero imposible no preguntarles antes por una entrevista que se dio esta mañana entre el presidente Gustavo Petro y Julio Sánchez Cristo en 6AMW. Dijo que no ha sido feliz en la presidencia, es algo que ya nos había contado, que lo van a perseguir si el progresismo llega a perder las elecciones. Salió en defensa de Juliana Guerrero, atacó a Laura Sarabia, reiteró que no es un bandido y que nunca se reunió con alias Fito, hizo una defensa de las banderas de su gobierno y exaltó lo que considera son logros en materia de seguridad, salud y política social. ¿A qué conclusiones llega cada uno de ustedes después de escuchar al presidente hoy? ¿Qué les dice la postura del presidente? La postura que asume ante temas muy polémicos como la seguridad, como la salud y como los temas de corrupción sobre los que Julio Sánchez le ha preguntado esta mañana y frente a los cuales él básicamente dijo, es que al contrario, corrupción no, es que yo fui el que lo sacó. Empiezo por Daniela, que estuvo en el gobierno Petro. Pues yo creo que esto hay que leerlo primero en el marco de las elecciones. Hoy no solo está con Julio Sánchez Cristo, sino que hizo una gira por varios medios de comunicación y sin duda pues está, digamos, yo creo, estamos en la promoción, es lo que hemos visto, de los 10 logros del gobierno. Entonces yo creo que el presidente está intentando evitar cualquier tipo de discusión que pueda cuestionar su mandato. Ahora, hay defensas del presidente frente, por ejemplo, a los temas de corrupción o al tema de Juliana Guerrero, pues que son insostenibles. Decir que no existen pruebas para decir que Juliana Guerrero no cursó una carrera universitaria cuando la misma universidad se pronunció diciendo que no hay soportes de exámenes, no hay soportes de que haya ingresado a ninguna clase y en razón de ello anularon el título y hoy enfrenta un proceso ante la Fiscalía. Claro, aún no hay la condena por los tiempos procesales normales de la justicia, pero no quiere decir que no hayan pruebas contundentes para negarlo. Entonces yo creo que más que el mea culpa, que además creo que también a Gustavo Petro le cuesta por lo general hacer el mea culpa, siempre tiene una justificación, digamos, como la solicitud de excusas de esta mañana o ayer, no recuerdo, para las periodistas, que inicia diciendo que solo lo dijo una periodista, como si estuviera justificado que se lo diga una periodista. Es decir, podemos estar en contra de las posturas de Vicky Dávila o de su manejo. ¿Usted cómo entiende esta ronda de medios del presidente en plena época electoral? Pues a ver, yo creo que ahí se enfrentan a una disyuntiva compleja. ¿Hay una seguridad de triunfo o hay una gran inseguridad? Yo creo que hay incertidumbre porque todavía no se la están jugando para la segunda vuelta, eso es sin duda. Y tienes un candidato que es complejo porque Iván Cepeda, si ustedes no recuerdan, Iván Cepeda no quería ser candidato, Iván Cepeda no es Petro, no tiene esta propensión, digamos, a los escenarios o a hacer promesas, digamos, populistas o grandilocuentes como lo tuvo en su momento Petro, que algunas de ellas las ejecutó y pues están dando réditos hoy, digamos, para su aprobación, entre otros. Ya si son correctas o no, digamos, eso lo discuten los expertos, sobre todo en materia económica. Ese no es mi tema, pero entonces creo que está llenando ese vacío de un Cepeda muy calmado, muy pausado, que le cuesta más esa exposición pública por fuera de lo que es su tema, que es la defensa de derechos humanos, temas de paz y denuncias, digamos, de oposición. Entonces creo que él está llenando un poco ese espacio también, porque sin duda Cepeda pues es una continuidad de ese cambio prometido del gobierno que aún está gran parte por concretarse. Entonces creo que él llena ese vacío. Laura. Pues a mí lo primero es que me parece una gran entrevista, o sea, digamos en el sentido periodístico. Hacía rato yo no escuchaba al presidente, digamos, siendo como tan consistente en preguntas difíciles, lo sentí bastante calmado y creo que el trabajo también que hicieron los periodistas fue un muy buen trabajo. Cosas que me llaman la atención para no repetir lo de Daniela. Hay cosas en las que yo creo que el presidente se defiende muy bien, como en esta idea de que la corrupción es un asunto más sistémico, pero sin embargo, pues siempre quedan las dudas de, bueno, o sea, es que no estás hablando con un analista político, no estás hablando con un congresista, sino con el presidente de la República. Entonces, eso me llamó bastante la atención y también me llamó mucho la atención que sí se perfila un poco cuál va a ser como las apuestas o las batallas que va a hacer Gustavo Petro ya como expresidente, ¿no? O sea, él ya tiene como muy claro. Yo creo que la reforma de la justicia es una parte importante y lo dijo, la reforma política también es otra de las banderas que se ven y probablemente si el pacto histórico no gana la presidencia, ahí ya se percibe una bandera muy clara de dónde van a enfocar pues sus luchas políticas
legítimas en democracia. Y también, por ejemplo, está una cosa que fue muy clara en la entrevista y dices que yo quiero conectar la idea de constituyente con la anticorrupción. Y la voy a poner por ese lado. Esas fueron como 3 cosas que me parecen novedosas. De resto, pues la entrevista del presidente fue un poco lo mismo que el presidente viene diciendo en muchos otros medios. Doctor Mantilla. Diana, yo creo que esta es una entrevista que muestra claramente esa incapacidad de este gobierno y del presidente de ser autocrítico, de reconocer que hay cosas que no están mal, y sobre todo de un gobierno que es capaz de mentirle a los colombianos mirándolos a los ojos. A mí me impactó bastante la parte en la que dice que el castigo de Laura Sarabia fue la embajada en Londres, ¿no? Castígame. Y eso, digamos, como un sacrificio, o el sacrificio de ser presidente. Entonces, y sobre todo que la única autocrítica que yo le escuchaba al presidente es haber sido ingenuo, es decir, no haber sido más radical, ¿no? En algunas de sus posturas en temas económicos, digamos, se da golpes de pecho habiendo incluido al centro en su gabinete o en su primer gabinete, y me parece a mí que ese es como un buen tenor de lo que podría ser un gobierno de Iván Cepeda. Estoy de acuerdo con Daniela, no son las mismas personas, pero sí creo que aquí la polarización es importante y vemos, digamos, a un gobierno y a un presidente que al final asume, digamos, unos hechos que no son ciertos. Aún así las periodistas le estén diciendo lo que decía Daniela, oiga, es que los hechos son estos. Y ese es el clima actual de la política colombiana, y creo pues que no solo colombiana, sino en diferentes partes del mundo. Doctor Chacón. Pues no me queda mucho más por decir después de lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que sobre todo la parte de seguridad, que fue donde presté mucha atención, todo es una justificación llena de eufemismos. Uno dice, ¿este señor a qué lo eligieron? Pues porque tuvo el poder del Estado, tuvo la fuerza pública, es el comandante en jefe. Es decir, tuvo para hacer cosas que ahora sale a decir que es que deberían hacerse. Entonces uno dice, pero ¿usted dónde estuvo los últimos 4 años, señor? Si eso que usted dice que debería hacerse, usted lo pudo hacer y no lo hizo. Si hay que combatir las economías criminales. Ah, ¿en serio? ¿En serio nos está diciendo eso? Pues usted no ganó bajo la apuesta de enfrentar las economías ilícitas y lograr la paz con su política de paz y todo lo demás que vamos a debatir a continuación. ¿Y dónde estuvo? ¿Dónde están los esfuerzos reales? Yo creo que, digamos, lo que pasa es que a mí ya me genera... No podría describir muy bien el sentimiento, porque ni siquiera es desazón, es simplemente eso es Petro. Es una justificación de cosas que son injustificables, simplemente con una retórica y unos eufemismos para convencer a ciertos sectores de que a él no lo dejaron gobernar, y enfilar toda esta narrativa de que él no pudo, porque pobrecito él no pudo, como si él no hubiera sido el presidente en un país que es hiperpresidencialista, para justificar que necesita una constituyente. Que ese es el caballito de batalla por el cual nos están montando. Y quien se ha leído el proyecto de ley de la constituyente, pues es básicamente una constituyente que busca acabar con la separación y equilibrio de poderes, acabar con la independencia del Banco Central. Frente al tema de drogas dice que es un tema de salud pública, pare de contar. No hay, digamos, un reconocimiento de la complejidad de las economías ilícitas. Habla básicamente que la separación de poderes es casi que antidemocrático y por eso hay que avanzar hacia un gobierno único. Entonces, básicamente, ¿qué es un gobierno único? Pues un autoritarismo y el camino a una dictadura. Es más de lo mismo, más de lo que nos ha tenido acostumbrados 4 años sin resultados concretos, cosas que uno pueda medir, evaluar, transformaciones, que hoy uno pueda decir, oiga, es que sí hubo una transformación y mire este territorio cómo pasó de estas condiciones a estas en estos 4 años. No existe, no está.